En el año 1990, en la ciudad de Caracas, Venezuela, se daba el rodaje de una novela llamada Por estas calles. El título de esa novela, Por estas calles, enmarcaba la realidad que se vivía en los barrios de Petare. Prácticamente se graba en el barrio Moscú. Era una loma como si fuera Petare y ahí en ese barrio se vivía en completa pobreza en Caracas, Venezuela, ciudad capital de la Gran Caracas de ese tiempo, que ya tenía un metro subterráneo y tenía un bolívar que prácticamente en representación colombiana podíamos estar hablando de 15 y 20 pesos. Giordano es el que canta la canción que está de fondo de eso y dice claramente de que por estas calles hay muchos pillos y malhechores, pero dice claramente que los de cuello blanco son los peores. Hoy me voy a trazar prácticamente en eso, de que los de cuello blanco son los peores. En el año 1990 en la ciudad de Caracas prácticamente en todos los juzgados estaban influenciados y pagados por toda la delincuencia común de Caracas. Entrar a las cárceles era prácticamente para los pobres. No voy a decir ni dónde estamos viviendo eso hoy en día. Y eso hizo de que en el año 1992 hizo un golpe de Estado el antiguo presidente, o sea, que era capitán o comandante de las fuerzas militares, Hugo Chávez. ¿Eso a qué nos lleva? Siempre he dicho que si no te gusta lo que cosechas, revisa bien lo que siembras. En esos tiempos, para tú de pronto obtener una libra de arroz, era igual que conseguir un arma de fuego. Un niño de 12 años ya podía portar un arma de fuego. No sé el día de hoy. Te hablo del año 1990 y después lo que vino aconteciendo en Colombia, en Venezuela, perdón. Y todo lo que ha trascendido hasta el momento de hoy. Me voy a enfrascar viendo de que yo no puedo estar mirando los problemas de mi vecino o de la casa ajena sin ver los que tengo. En ese tiempo, la ciudad de Caracas poblaba muchos colombianos, demasiados colombianos. Yo viví en una casa que se le llamaba la Embajada Colombiana. Totalmente su segundo piso era proveniente de Santa Cruz, de Mates Bolívar, de Cartagena. Eso había de todos lados. Eran los que prácticamente trabajaban en Venezuela cambiando una pluma, haciendo albañilería, trabajando de empacador. Era el sueño americano del colombiano. En ese sueño americano, que te estoy hablando prácticamente de los años 90, de los años 80, de todo colombiano irse a Venezuela y en ese concepto que te dije al principio de en busca de la felicidad, aumentar sus cosas materiales, poder comprar una casa acá, se fueron quedando y poblando allá. Coloquemos un ejemplo, si fueron de pronto 2 millones de colombianos que estaban allá, ellos por lo general tenían relaciones sexuales en la noche y nacía gente. Si hablamos de 1985 hasta estos años, las personas que tengan 40 años nacidas allá pueden ser hijos solamente de colombianos y nacieron allá. Y empezaron a migrar en el año 1995, año 2000, 2005, 2010 y prácticamente son nuestro problema y no su problema. Y de pronto podemos decir, no Jorge, yo creo que tú estás equivocado. Ese es su problema, no es nuestro problema. Si nos vamos a las raíces, cuando Colombia ha estado bien. Cada criterio y pensamiento creo que es individual de cada persona de sus vivencias de vida. Yo solamente hablo desde mi silla con 44 años de edad. Haber pasado desde mi niñez, de pronto un tiempo en Colombia, un tiempo en Venezuela, después vuelto acá, me hace ver un panorama un poco más amplio de ese tipo de vivencias. Y puedo ver muchos ejemplos de muchas personas, pero al final, con el concepto de búsqueda de la felicidad, creo claramente de que todo está interno a nosotros. Hace poco, no hace 2 días, que una persona me dijo, ¿por qué no te haces un video? Me dijo claramente esa persona, amigo, que él había considerado prácticamente olvidarse de redes sociales y de estar pendiente a noticias y eso. Y solamente marcó su propósito en tratar de trabajar un poco más para obtener unos mayores recursos y poder alcanzar una paz diferente. Yo dije, ese es un gran propósito. Alimentar a tu vida, alimentar a tu criterio y verdaderamente olvidarte de todas las bullas que están de pronto alrededor tuyo, que de pronto te entretienen en muchas cosas y no puedas alcanzar tus objetivos. Ese es un buen proyecto de vida cuando ya empiezas a dejar de excusarte y a tener tantas quejas de afuera, sino empezar a solucionarlo desde adentro. En ese entonces, como eran los colombianos yéndose hacia allá, era en busca de la felicidad. Y en este entonces son los venezolanos viniéndose para acá en busca de la felicidad. Así como vemos a nivel mundial que hay colombianos por todas partes del mundo, creo de igual manera que hay venezolanos
venezolanos en todas partes del mundo. Cada una de las naciones crea su sistema basado en eso, en que los recursos sean plenos para el abastecimiento de toda su población. Pero eso se cumple, eso se hace. ¿De verdad tú crees que estamos haciendo bien las cosas desde los tiempos de Roma? ¿De verdad crees que de 2000 años para acá tenemos hoy para poder hacer un prejuicio y decir, mira, en la época tal a tal, al mundo le fue bien? No, yo creo claramente de que aquí podemos ver un sinnúmero de situaciones que podemos enmarcarlas al día de hoy, el siglo XXI, 4 años después de una pandemia que pudimos vivir a nivel mundial y donde tenemos una cantidad de guerra entre naciones impresionantes que al día de hoy, en unos Juegos Olímpicos, tú no vas a ver a Rusia por ningún lado. Porque hay cosas de dominio propio que yo no te puedo dejar entrar a mi casa. Y punto. No tienes por qué preguntarme el por qué. O sea, no tienes ni por qué decirme eso. Es por simple hecho eso. Pero ninguna de esas personas de cuello blanco, que son los peores, les interesa el pueblo. Siempre les interesa son sus intereses. No que esa es la privacidad y entonces la privacidad y el capitalismo es lo que les genera. No le interesa al pueblo. Cada una de esas situaciones o sistemas hechos, por lo general, de antaño, con el mismo modelo de felicidad del ser humano, está sujeto en eso. Y tú para alcanzar eso, sí, tienes que alcanzar una cantidad de requisitos para poder trascender. Y cuando ya tengas un despertar en tu mente o algo, te pueden dar tu chipote chillón y te dejan por ahí atrás.